La renuncia de Lucía Topolansky a su banca, que se concretará el próximo 2 de marzo, y el fallecimiento de Eduardo Bonomi provocaron una renovación en la bancada del MPP en el Senado. A esto hay que sumarle la renuncia que José Mujica llevó adelante en octubre de 2020. El lugar de la ex vicepresidenta de la República será ocupado por Sebastián Sabini, y por el ex ministro Bonomi ingresará a la Cámara Alta Daniel Cayciani. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo a El Observador este fin de semana que este no es un proceso improvisado y agregó que cuando se armó la lista, las suplencias estaban pensadas, estaba la idea de dejarle paso a los que vienen. El MPP es, hace varias elecciones nacionales, el sector mayoritario del Frente Amplio, o la minoría mayor, como se autodenomina. ¿Cuál es el futuro del sector? ¿Qué rol jugarán Mujica y Topolansky en la estructura? Lo conversamos esta mañana en nuestra entrevista central con Alejandro Sánchez, senador del Frente Amplio por el MPP, quien asumirá la banca tras la renuncia de Mujica. Senador Sánchez, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Bueno, buenos días. Un gustazo estar en contacto con ustedes en la mañana de hoy. El gusto es nuestro. Antes de pasar a lo que proponíamos como eje central de nuestra entrevista esta mañana, se está desarrollando obviamente la campaña de cara al referéndum del próximo 27 de marzo por los 135 artículos impugnados de la ley de urgente consideración. ¿Cómo viene esa campaña? Bueno, yo creo que viene bien. Se viene desplegando en todo el territorio nacional. Como todas las campañas hay que tratar de evitar caer en discursos vacíos, en etiquetas que no contribuyen a darle información a los ciudadanos. Creo que tenemos una responsabilidad, y además los ciudadanos nos lo exigen así, de que la campaña dé argumentos, de elementos y de información sobre lo que tenemos que decidir todos los uruguayos, porque en definitiva un referéndum es transformarnos a todos los uruguayos en legisladores por un día. Y para eso tenemos que estar bien informados para tomar una buena decisión. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que evitar lo que sucede muchas veces, ese griterío que establece que unos mienten, o discusiones muy generales que no le aportan a los ciudadanos elementos claros. Entonces, hay que hablar del contenido de los artículos, de los posibles impactos de esos artículos en la vida de la gente, y en función de eso permitir entonces que los ciudadanos tengan una información a cabalidad que les permita tomar una decisión, porque en definitiva es eso, el 27 todos tenemos que decidir si 135 artículos de una ley que tiene 476 tienen que permanecer vigentes, o por el contrario hay que derogarlos a efectos de poder abrir otros debates, otras discusiones y otras acciones para resolver los problemas que los uruguayos tienen, desde la educación, la salud, la vivienda y la seguridad también, ¿no? Entonces nosotros pensamos que estos artículos tienen un impacto negativo, que pueden generar más problemas que soluciones, y que es necesario, por tanto, derogarlos, y sí abrir un espacio de discusión y de trabajo parlamentario en el futuro para seguir trabajando en esos temas que naturalmente no se terminan con estos 135 artículos, sino que están en la vida de la gente todos los días y tenemos que seguir trabajando por ellos. Senador, justamente en este marco, en este contexto, el fin de semana, en una recorrida que estaba realizando por la Feria de 8 de Octubre y Vicenza, allí se encontró con el ministro Javier García, pudieron saludarse entre ustedes. Esto habla también de que más allá de las chicanas eventuales que aparecen en el medio de una campaña como esta, donde hay gente que se acusa de que unos mienten, otros tergiversan o demás, también hay espacio para esto, que es lo más sano de la representación democrática uruguaya, ¿no? Bueno, ese es un tesoro que tiene el Uruguay, que tenemos que aportar todos a no perderlo, ¿no? Que es la convivencia. Es la convivencia de los que pensamos diferentes. Una democracia es la gestión de las diferencias, no de las unanimidades, ¿no? Y el respeto y el buen trato tienen que ser ejes centrales de nuestro accionar, porque en definitiva somos todos uruguayos. Y todos, creo que aun cuando nos equivocamos, aun cuando tenemos diferentes miradas sobre los instrumentos que hay que crear, creo que todos lo que queremos es lo mejor para el país. Entonces, a mí me parece que esto, que el Uruguay lo tiene, porque es el Uruguay de la cercanía, todos tenemos un primo, una prima, un amigo, una amiga que vota a otro partido, y nos encontramos en reuniones, en asado, en un lugar de trabajo, en el estudio, y podemos intercambiar nuestras ideas, nuestras opiniones. Nos tiene que llevar justamente a que el debate sea fuerte en el sentido de los argumentos, de las ideas, pero muy respetuoso de las personas. Entonces, es verdad, me encontré con Javier García, pero me he encontrado con otros dirigentes siempre a lo largo de cualquier campaña, y creo que ese trato y ese respeto es algo que, como bien decía un feriante,
cuando estuvimos ahí conversando con Javier, que decía, bueno, esto es invalorable lo que tiene el Uruguay. Es así y hay que mantenerlo, ¿no? Yo creo que eso es importante. Hay dos elementos. Javier en ese encuentro me dijo, espero que no nos vacunen en el campeón del siglo. Bueno, ganó Peñarol ayer, así que bueno, esperemos a ver que también ganemos el 27, así que bueno, ahí iremos por la revancha. Le cambio, mejor dicho, le hago una última pregunta sobre el tema del referéndum, porque hay unas decisiones que tomó el PIT-CNT en las últimas horas con respecto a el paro del 8 de marzo, paro general que se toma para esa fecha, Día Internacional de la Mujer, pero además, obviamente en el contexto de este referéndum de cara al 27 de marzo. ¿Cómo está viendo todas estas posiciones que se han marcado con respecto al asunto, siendo, por supuesto, una decisión que recae enteramente dentro del PIT-CNT, digamos, pero que al ser una opción que se ha tomado en este caso por avanzar también con algo vinculado al referéndum por el sí o por el no, también tiene que ver con este contexto político, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que las organizaciones sociales son libres de tomar las decisiones que entiendan pertinentes. En este caso el PIT-CNT va a hacer un paro general para adherirse a la movilización que realizan las mujeres y los colectivos de mujeres. Y está muy bien, y está en el marco de una campaña, y lo hace como un paro activo, trabajando por lo que entiende el PIT-CNT, que es una campaña de carácter ciudadano que implica también seguir militando por la derogación de los 135 artículos, ¿no? Me parece que eso es claro. Yo lo que creo es que, en definitiva, está muy bien reivindicar lo que hace a la falta de derechos que tenemos todavía en construir igualdad en nuestra sociedad, en el tema de las mujeres. El 8 de marzo es un hecho histórico, es un hecho muy importante, es una situación que se da en todo el mundo, pero bueno, las organizaciones feministas organizarán su marcha, y nosotros seguiremos trabajando por lo que creemos que es importante, que es difundir, en definitiva, informar sobre el sí. Así que en ese sentido me parece que no son contradictorios, y que en este caso la Central Sindical lo que hace es adherirse a una movilización de mujeres, pero además lo hace en el marco de la movilización que tiene planteada de hace tiempo, que es la pelea por derogar 135 artículos. Esto no es ni partidizar, ni establecer que la marcha tenga otros contenidos, porque no es el PIT-CNT el que resuelve sobre las consignas de la marcha, ¿no? Uh-huh. Ahora sí, yendo de cara al tema que habíamos planteado para el reportaje, senador Sánchez, usted asumió la banca del senador Mujica allá por octubre del año 2020, y ahora se va a avanzar en esto que viene siendo una renovación en los hechos de la bancada del MPP por la salida de Luceto Polansky, que se va a concretar en los próximos días, y además por lo que fue el fallecimiento de Eduardo Bonomi, senador y exministro del Interior. Decía en una crónica del diario El Observador de este fin de semana el intendente Orsi que el armado de las listas tenía que ver ya con esa posibilidad de renovación. Efectivamente, cuando se definieron estos nombres, se pensó en un proceso de renovación asociado justamente al orden que tenían los legisladores dentro de las listas. Bueno, a ver, la renovación es algo importante porque la biología lo exige, ¿no? Nosotros no pensamos en las renovaciones como sustituciones generacionales, es decir, que los más veteranos, los que tienen una mayor popularidad, dejen de militar, sino que tratamos de organizar un proceso de renovación en el cual los veteranos, los compañeros más veteranos, dejan lugares institucionales para dar espacio a las nuevas generaciones, pero que siguen militando y siguen participando activamente de la vida política, ¿no? Es decir, tanto Lucía como Pepe, como en su momento Agassi también, que renunció al Senado para que asumieran otros compañeros, lo siguen haciendo desde una militancia activa en nuestra organización. Lucía está recorriendo en la medida de sus posibilidades, por supuesto, con el tema de la pandemia debe cuidarse mucho, particularmente por Pepe, que tiene una enfermedad autoinmune y eso hace que tenga que tener un cuidado mayor, pero sigue participando y militando activamente. Entonces, cuando uno confecciona las listas, también la confecciona en un plan de cómo piensa que va a funcionar durante el quinquenio. Y si uno mira, la lista 609 fue encabezada por 3 compañeros históricos, como era Pepe, Lucía y Eduardo Bonomi. Lamentablemente ahora tenemos el fallecimiento de Bonomi, que obviamente no estaba dentro de los planes y que nos ha dolido mucho, pero los 3 suplentes que seguían a esos 3 compañeros históricos, estaba yo, suplente de Pepe, Sebastián Sabini, suplente de Lucía, y Daniel Caggiani, suplente de Eduardo Bonomi, en el marco ese de ir generando ese proceso de renovación, porque cualquiera de los 3 que estábamos en la lista de senadores ya veníamos con una experiencia importante y con oportunidades que nos había dado el sector en la Cámara de Diputados. Pensemos que
Yo ingresé a la Cámara de Diputados en el año 2010 junto con Sebastián Sabini, luego se incorporó Daniel Caggiani, ya trabajó en una legislatura Daniel Caggiani y ahora estaba trabajando fuertemente, era el coordinador de la bancada del Frente Amplio de Diputados. Entonces, ¿cómo logramos poner nuevas generaciones, pero también con experiencia política para poder asumir esas responsabilidades? Pensemos que el resto de la lista continúa con Sandra Lasso y Charles Carrera, también compañeros relativamente joven para lo que es, digamos, los niveles etarios del Senado de la República, que son generalmente más elevados que los de la Cámara de Diputados. Entonces, para nosotros la renovación hay que ordenarla. La renovación implica también actitudes distintas, no solo una cuestión de cédulas, sino de propuestas, de sensibilidades diferentes. Para nosotros era importante tener un senador de Canelones. Canelones, por ejemplo, el Frente Amplio es un departamento en el área metropolitana clave, y bueno, Sebastián Sabini es un diputado canario que viene encabezando la lista 609 del departamento hace 2 legislaturas y ahora va a cumplir una tarea del Senado. Entonces, va en esa clave tratando de reordenar algo que es natural, que es generar espacios a las nuevas generaciones, que el E609 de alguna manera viene tratando de promover, porque nosotros encabezamos una lista en Artigas con un compañero menor de 40 años que es Nicolás Lorenzo, la encabezamos en Paysandú con una mujer como Cecilia Botino, la encabezamos en San José con Nicolás Mesa, otro de los gurises jóvenes del MPP, la encabezamos en Colonia con Nicolás Viera, también un compañero joven. Es decir, nosotros venimos generando procesos de apertura hacia las nuevas generaciones en ese proceso que no es una carrera de postas, porque cuando uno juega una carrera de postas, el que lleva la posta cuando te la entrega deja de correr, sino que para nosotros es una maratón en donde los veteranos siguen corriendo al lado de nosotros, asesorándonos, acompañándonos, aconsejándonos y también aportando su visión, que es muy importante, pero dando oportunidad a que otros compañeros vayan asumiendo esas responsabilidades para que la gente los conozca, porque la política se trata de la confianza y porque no hay decretos, ¿verdad? Nadie decreta que alguien va a liderar un proceso, sino que, en definitiva, es la gente la que termina resolviendo si un dirigente político es creíble o no es creíble y si merece la confianza para acompañarlo o no. Eso lo resuelve la gente y se resuelve en el proceso, en la cancha, digamos, jugando el partido. Senador, buenos días. En este cambio de escenario, en este cambio en la estructura, ¿qué rol van a pasar a jugar en estos momentos Mujica y Topolansky? Bueno, Lucía integra el Ejecutivo Nacional del MPP, la Dirección Nacional, al igual que Pepe. Como te decía recién, Agassi se ha encargado de la formación del MPP de hace mucho tiempo, es el responsable de la Comisión de Formación y está trabajando mucho en el tema de la formación de las nuevas generaciones, transmitiendo un poco toda su experiencia, tanto en lo político, en lo ideológico, como en lo institucional. Y Pepe y Lucía integran nuestra comisión política, que en definitiva es la que se reúne para un poco analizar la coyuntura, establecer lineamientos de trabajo hacia adelante, cómo estamos viendo la cosa, cuál es nuestro posicionamiento, y ese es el aporte. Y el segundo elemento central es que Lucía va a estar recorriendo todos los barrios, es decir, abandona el Senado para tener más tiempo para estar en contacto con la gente. Sí, una crónica de la diaria de estos días decía que ella prefería, si se iba a contagiar, prefería contagiarse recorriendo los barrios y no en el despacho del Senado. Exactamente, porque además es cierto que el Senado ha tenido, o el Parlamento en general, ha tenido una actividad muy menguada, ¿no? Uh-huh. No solo por la pandemia, sino porque la agenda del gobierno, desde el punto de vista legislativo, es una agenda relativamente pobre, en el sentido de que hay pocas iniciativas, donde se está debatiendo poco. Lucía ponía de ejemplo en ese reportaje que de las comisiones de las que ella participaba, muchas de ellas ni siquiera habían sacado una sola ley en estos 2 años, ¿no? Entonces, naturalmente, el Senado ha menguado muchísimo. Eso también es debido a que el gobierno colocó muchos temas en una sola ley, en la ley de urgente consideración, y por tanto también se ha quedado sin propuestas para seguir trabajando en lo legislativo. Y además, como bien decía Lucía, creo que es un capital político no solo del MPP, sino del Frente Amplio, por el reconocimiento, por el cariño que le expresa a la gente. Y bueno, y ella se quiere concentrar mucho más en ese trabajo político, cotidiano, de estar en contacto con los ciudadanos, de conversar, de andar recorriendo los pueblos, y abandonar un poco el trabajo institucional para que otros compañeros vayan asumiendo esa experiencia también, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y necesario en los tiempos en que vivimos, que los dirigentes políticos se dediquen, y los de mayor peso se dediquen a tener un diálogo más fluido con los militantes, pero también con la ciudadanía en general en actividades a lo largo del resto del país.
Bien, senador, también en el día de hoy trascendió la noticia de algo que sucedió durante el fin de semana. Me refiero a la renuncia del general del Ejército Gustavo Fajardo. En este sentido, La Diaria hoy publica que los senadores del Frente Amplio están preocupados por esta salida de Fajardo y la consulta es, ¿evalúan de alguna manera llamar al ministro de Defensa a dar explicaciones sobre este tema? Digo, por las declaraciones que había brindado hoy la senadora Sandra Lasso sobre este tema. Bien, yo creo que el parte del trabajo legislativo es estar en contacto con el Poder Ejecutivo y estar arriba de los temas que afectan, digamos, el buen desarrollo o el funcionamiento de nuestras instituciones. Una de ellas, y muy importante, nada más ni nada menos, que es el pase a retiro del comandante del ESMADE. Entonces, para nosotros eso es muy importante, conocer cuáles fueron los detalles, porque los trascendidos tienen que ver con diferencias con la conducción del Ministerio de Defensa. Es decir, con diferencias con el propio ministro en cómo está llevando adelante la política de defensa. Entonces, para nosotros es importante que el ministro se acerque a la Comisión de Defensa Nacional, particularmente la Cámara de Senadores, que es donde yo la integro también, y creamos de que nos parecía importante que nos venga a informar, porque no es una autoridad cualquiera la que pasa a retiro, ¿no? Fajardo era el responsable, nada más ni nada menos, que de la articulación de las tres fuerzas, en definitiva. Era el jefe del Estado Mayor, por tanto es muy importante saber cuáles fueron los detalles y cuáles fueron las situaciones que llevaron a esta dimisión, en definitiva a este pedido de pase a retiro, en donde ya se han acumulado otras críticas que surgen de adentro de las fuerzas a algunas de las decisiones o acciones que ha llevado adelante el señor ministro de Defensa Nacional. Recordemos también algunos comentarios que implicaron la sanción de alguna jerarquía de la Armada Nacional, en el sentido de que, había trascendido los comentarios de que el ministro, más que ocuparse de las tareas de defensa y del trabajo junto con las fuerzas, estaba como utilizando a las fuerzas en cuestiones más electorales. Entonces, eso llevó a que se sancionara alguna autoridad muy importante de la Armada Nacional, y ahora se da este paso a retiro de Fajardo, con lo cual a nosotros nos preocupa mucho saber qué es lo que está pasando dentro del Ministerio de Defensa Nacional, y creemos que es oportuno que el ministro participe de una comisión en el Parlamento y dé explicaciones de cuáles fueron las diferencias que llevaron a esta situación. Incluso también queremos conocer qué es lo que piensa el ministro en términos de quién va a sustituir al general Fajardo, ¿verdad? Bien, senador, vuelvo al tema anterior, que era el eje del reportaje, y me han quedado algunas cuestiones todavía por preguntarle. Dentro del MPP hoy, y ante, por lo menos, una salida del eje central, digamos, de Mujica y de Topolansky, más allá de que no abandonen la actividad pública y mucho menos que lo dejen de hacer o de militar, digamos. ¿Quién es el líder del sector hoy por hoy? Porque por lo menos por algunas averiguaciones que he estado haciendo en los últimos días, se habla de dos componentes distintos. Uno en el armado político, en el que encuentran a usted como cara visible, y otro en el que tiene que ver con lo electoral eventualmente, donde allí se enfocan todas las baterías hacia Yamandu Orsi, el actual intendente de Canelones y posible presidenciable, digamos, del Frente Amplio. ¿Dónde se encuentra hoy el liderazgo del MPP? Bueno, a ver, nosotros estamos aspirando a tener un liderazgo colectivo, y más cuando uno ve el liderazgo de Mujica, la popularidad de Pepe, que es una figura muy importante, que ha trascendido incluso las fronteras del Uruguay. Naturalmente no se puede sustituir a un compañero del peso de Mujica, porque no hay herederos directos de Mujica, ¿no? Sino que lo que tiene que haber es un espacio de trabajo colectivo en donde cada uno va asumiendo distintas tareas que van concluyendo, digamos, en la conducción política. Parte de la renovación para nosotros también es esa, es que la conducción política sea lo más colectivo posible, y eso nos permite justamente poder tener mejores aciertos. Entonces, es verdad, Yamandu es un compañero de nuestro sector que ha trascendido a nuestro sector, ¿no? Yamandu hoy es visibilizado por muchos frente amplistas y por muchos no frentistas, que también lo visualizan como una persona que puede liderar un proceso de gobierno nacional, o de llevar el Frente Amplio nuevamente al gobierno nacional en clave de diálogo con sectores mucho más amplios. Y esa es una tarea que tiene Yamandu por su propia impronta, por su experiencia, por lo que ha hecho al frente de la Intendencia de Canelones, que Canelones, si uno lo mira, es un departamento que casi resume el Uruguay. Tiene desde la costa, el turismo, a lo agropecuario, a los distintos poblados. Es un departamento que más se ha descentralizado, tiene 30 municipios, tiene un ejercicio muy importante de diálogo político multipartidario, porque en esos municipios hay, por supuesto, alcaldes colorados, blancos y frentistas, y eso ha generado que la Intendencia de Canelones genere un interesante ejercicio de diálogo político allí, para
llevar adelante transformaciones, así que Yamandú, por supuesto, es la cara visible de una propuesta que trasciende, por supuesto, al MPP, que trasciende, creo yo, también en términos de su llegada a los frentistas que hoy están dentro del Frente Amplio, sino que hay mucha gente afuera del Frente Amplio que lo ve con posibilidades de ser candidato y lo ve con posibilidades de construir una candidatura de diálogo nacional. Así que esa es como una tarea. Por supuesto, no se puede encargar de otras tareas que tienen que ver con cuestiones más estrictas del sector, porque eso obviamente encasillaría muchísimo su trabajo. Yo asumo, junto con Charles Carrera, que asume tareas a nivel de la representación nuestra en el Frente Amplio, porque en el secretariado del Frente y en la mesa política va Charles, junto con Charles y otros compañeros, la conducción, digamos, cotidiana del sector, en las bancadas, en el trabajo en los territorios, pero hay un sinnúmero de compañeros que están trabajando también en otras áreas. Pensemos que en la bancada de diputados tenemos a Betiana Díaz, una diputada joven que viene pisando muy fuerte, Sebastián Valdomir, Cecilia Cairo, que también viene con una enorme experiencia de trabajo en los asentamientos y en los territorios. Entonces, la 609 y el MPP están intentando generar una conducción colectiva que nos permita aportar de diferentes lugares distintas sensibilidades e historias de militancia que enriquecen de alguna manera las decisiones a futuro, y esa es un poco la tarea que estamos llevando adelante. Ahora, esa conducción colectiva, digamos, también después luego deberá encontrar necesariamente una expresión electoral, lógicamente. Uh-huh. Y le quiero preguntar esto justamente porque, como decíamos en la introducción del reportaje, el MPP ha sido el sector más votado del Frente Amplio en las últimas elecciones nacionales. Pero en la última elección interna del Frente Amplio, la de diciembre, pasó a ser el segundo sector más votado, siendo superado por el Partido Comunista. Entonces, la pregunta es, ¿qué MPP viene de aquí para adelante? Bueno, en realidad eso es así. La interna del Frente Amplio significó un crecimiento importante de la lista 1001 en lo que la votación de las internas del Frente, que es el casco duro del Frente Amplio, ¿verdad? Pero si uno mira los espacios, lo que uno se encuentra es que en esta última elección del Frente Amplio, el Frente Amplio tuvo una mayor cantidad de votos que la elección anterior, tuvo unos 40.000 votos más, pero la 609 mantiene su porcentaje. Esto es, nosotros tuvimos el mismo porcentaje en términos de votos en las elecciones anteriores y en estas. Es decir, hay una estabilidad muy grande de la 609 en cuanto es el porcentaje de apoyo que tiene. Naturalmente, lo que terminó pasando es que otros espacios que existían dentro del Frente Amplio, que han conformado una alianza, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el PVP, otros sectores más, han sumado fuerzas, y creo que lo que termina pasando allí es que, bueno, el Partido Socialista tiene una magra votación, el sector de Casa Grande también, y yo creo que eso lo que termina generando es que, como se están reordenando los espacios dentro del Frente Amplio, bueno, la lista 1001, encabezada por Andrade, logra mantener, digamos, la representación que tenía antes, distribuida en distintas listas, pero concentrada en una como la 1001, ¿no? Y creo que eso es lo que termina generando que la 1001 supera la 609 por algunos votos, lo cual es importante, se transforma en la primera fuerza en la interna del Frente Amplio en términos de representación. Nosotros mantenemos nuestro número de tanto en el plenario nacional como en la mesa política de representaciones, y teníamos 3 y 18, y esos son los números que nosotros mantenemos. Y por tanto lo que se está dando en el Frente Amplio es un reordenamiento de espacios, ¿no? Es decir, el espacio sereñista se está tratando de reorganizar alrededor de Mario Vergara y convocatoria sereñista, progresista, el espacio que referenciábamos recién, donde los aliados del Partido Comunista se reorganizaron de alguna manera, y eso está muy bien, y nosotros mantenemos nuestro espacio político de trabajo, como bien ustedes decían al inicio, de la minoría mayor. Y surgen también otras novedades, yo no sé. Cristina Lustenberg generó un espacio bien interesante, junto con gente del Abrazo, con otra gente de la Adherir, también lo que es PAR, y lograr una representación en la mesa política, lo cual es muy importante, porque ese es un espacio nuevo, es un espacio con otras sensibilidades, que logra llegar a la mesa política con un representante, que logra tener 2 representantes en el plenario nacional, y que viene trabajando y apostando a la renovación también. Así que el Frente está en ese proceso. Nosotros estamos muy conformes con el resultado electoral, porque cuando en definitiva uno compite, busca tener ese nivel de representación mayor, o esa minoría mayor, como lo llamamos nosotros muchas veces, pero lo cierto es que nosotros mantuvimos, en términos generales, la representación que teníamos, lo cual era muy, muy importante para nosotros. Y ahora estamos en una movilización en donde el MPP está intentando aportar, yendo a cada uno de los pueblitos del interior del país, a dialogar, no con los que están convencidos, sino con los que tienen críticas a lo que hicimos, con los que tienen visiones críticas a lo que fue el gobierno del Frente Amplio,
con los que están dudando hoy sobre el referéndum, y nosotros estamos generando ese diálogo, ese contacto con organizaciones sociales, con organizaciones empresariales, con organizaciones agropecuarias, yendo a recorrer, digamos, en el lugar en donde hay que estar, escuchando cuáles son las críticas, asumiendo las responsabilidades en términos de algunas de esas críticas y proponiendo caminos alternativos para la necesidad de construir un país mejor, más justo, más solidario y más igualitario. Entonces, en ese proceso estamos, en donde la 609 está movilizada en todo el país. Hemos realizado en este fin de semana, que la lluvia nos jugó una mala pasada, pero bueno, en la 609 realizó más de 45 actividades en todo el país, con distintos dirigentes, no concentrándonos en las capitales, sino yendo justamente a los pueblos del interior, en donde creemos que tenemos que ir a hablar con los ciudadanos que están dudando o ciudadanos que alguna vez votaron al Frente Amplio y que quizás después fueron críticos. Bueno, con eso son los que estamos hablando, porque nos parece que la mejor manera de aportar a un proceso político es escuchar a nuestra gente y transformar sus propuestas, sus anhelos, sus preocupaciones en programa político. Y no solo hablar entre los convencidos. Uh-huh. Esa es nuestra tarea y ese es el MPP que siempre tuvimos y el que pretendemos tener en el futuro. Una 609 que represente, en definitiva, distintos sectores sociales del país y que proponga un camino de desarrollo nacional que nos permita a todos crecer, desarrollarnos y poder concretar nuestros objetivos. Una última pregunta para cerrar el reportaje, senador Sánchez, es que la victoria del Frente Amplio en 2004, que llevó a Tabaré Vázquez al gobierno en 2005, y las sucesivas victorias del Frente Amplio y la participación del MPP en ellas, tuvieron un anclaje muy importante, no solamente en Montevideo y Canelones, donde el Frente Amplio es gobierno hace varios años y además es su feudo político más importante, sino que tuvieron un anclaje muy importante en el interior del país con la figura justamente de José Mujica. Por eso vuelvo a la pregunta que le hacía anteriormente: ¿qué MPP viene ahora hacia adelante? Y se lo pregunto porque una cosa era Mujica en la conducción y otra cosa va a ser esta conducción, por lo menos colectiva, que usted está marcando ahora, pero también muchos se podrían preguntar, bueno, ¿el MPP va a girar más a la izquierda? ¿Va a estar más al centro? ¿Cómo se va a ubicar el MPP en esa realidad, tratando de volver a tomar votos del interior para generar una eventual victoria del Frente Amplio? El MPP es un sector que a lo largo de su existencia ha planteado la necesidad de tener un desarrollo nacional y de representar a los espacios más amplios de nuestro pueblo. Y por pueblo definimos, por supuesto, un conjunto bien amplio de los que viven de su trabajo, de los que invierten, de los que estudian, de los que investigan. Y entonces a lo largo de nuestra historia hemos tratado de ser lo más fieles posibles a ese proyecto nacional, ¿no? A esa mirada nacional que implica el desarrollo y esa mirada también que se abre a las sensibilidades del interior y de los interiores que son variados, donde muchas veces algunos discursos que son demasiado teóricos, que son para círculos quizá más de convencidos en áreas metropolitanas, no llegan, digamos, a esos pequeños poblados que viven, sufren, sienten de otra manera. Yo empecé a militar en el año 96, con 16 años. En ese momento me convocaron, era un militante más de la 609, pero tuve la suerte de acompañar a Mujica en sus mateadas. Era parte del equipo de mateadas de Mujica que nos llevó a recorrer todo el país, en donde participábamos en mateadas, recuerdo, en el 96, 97, donde Pepe hablaba en los pueblitos más recónditos del Uruguay, hablaba con 10, con 20, con 30 paisanos ahí y los escuchaba y conversaba, y de ahí le permitió eso a Pepe de alguna manera tomar también un poco el pulso de lo que está sintiendo nuestra gente, porque los sectores políticos, por supuesto que la política tiene que liderar, tiene ideas, tiene propuestas, busca concretar esos objetivos, pero esos objetivos surgen también de una construcción colectiva en la sociedad, de escuchar a la sociedad, porque si pretende uno representar a la sociedad uruguaya, mal lo que puede hacer es decir, bueno, yo me junto aparte, defino lo que quiero hacer con el país y después trato de convencer al resto de la sociedad de que eso es bueno. Nosotros partimos de otra lógica que es construir colectivamente, es decir, escuchando, participando. Por eso somos el movimiento de participación, es decir, que la participación nos permite justamente construir propuestas que representan los anhelos, las necesidades de los amplios sectores o de las mayorías sociales de nuestro país. El NP va a seguir en esa misma línea en la que viene construyendo hace, diría yo, casi 20 años de cercanía, de contacto, de apertura heterodoxa. No somos muy afectos, digamos, a los dogmas, sino más bien a tener una cabeza abierta para comprender lo nuevo, para integrar lo nuevo y seguir metiendo de alguna manera en lo nuevo, junto con lo nuevo, los viejos valores de la solidaridad, de la libertad, de la justicia, que son valores para nosotros muy importantes,
pero que tienen que conjugarse con las realidades concretas. Si uno pretende cambiar la realidad, primero la tiene que conocer, y para conocerla tiene que escuchar a la gente. Y luego con esas propuestas tratar de transformarlas. Te pongo un ejemplo. Nosotros vamos seguramente, no sé si este año, porque los tiempos políticos están complicados estos años, pero nosotros tenemos que hacer un Congreso Nacional del MPP, que va a tomar las grandes definiciones de los próximos años en orientación de nuestro sector, y va a definir, por supuesto, las nuevas autoridades de nuestro sector. Seguramente sea a finales de este año, principios del que viene. Pero lo que sí vamos a hacer antes de nuestro Congreso, justamente, es convocar un gran encuentro programático, donde queremos que las organizaciones sociales y productivas del país, los colonos, los productores familiares, los trabajadores, la academia, los feminismos, las organizaciones sociales y culturales, primero aporten su visión. Es decir, no vamos a juntar a los MPPistas en talleres y en discusiones de lo que nosotros pensamos que hay que hacer y después vamos a sacar un comunicado para salir a evangelizar, sino que queremos hacer lo contrario. Queremos escuchar a las feministas, queremos escuchar a los estudiantes, queremos escuchar a los empresarios, queremos escuchar a los productores familiares en una especie de gran encuentro programático, que seguramente lo realicemos previo al Congreso, en donde vengan los aportes de esos sectores y que luego con esos aportes sean insumos para las definiciones del Congreso del MPP. Bueno, eso es una forma práctica y concreta de pensar la renovación. No discutir primero nosotros y después salir a evangelizar, sino primero escuchar, que es lo muy importante. Escuchar en dónde están las demandas, en dónde están las ideas, cuáles son las nuevas propuestas, y a partir de ahí integrarlas así en un proyecto político, por supuesto, que tiene orientaciones hacia la igualdad, hacia la lucha contra la injusticia, hacia la libertad de todos los ciudadanos, y la ayuda, en definitiva, para reequilibrar las diferencias que se generan en los ciudadanos en el libertad, naturalmente, porque hay desigualdades y entonces no es lo mismo si uno nace en un hogar rico que si uno nace en un hogar pobre. Tiene, por supuesto, acotado y es necesario ayudarlo. Bueno, eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que ha hecho el MPP hasta ahora, desde hace mucho tiempo, claramente liderado por Mujica. Bueno, ahora seguramente liderado por otras figuras y otras personas que la misma gente irá definiendo, pero ahí hay ya algunos caminos trazados, como es el liderazgo de Yamandu Orsi, que para nosotros es muy importante y que trasciende ampliamente lo que es solo el MPP, sino que representa sectores mucho más amplios. Alejandro Sánchez, senador del Frente Amplio por el Movimiento de Participación Popular, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por el espacio de comunicación y bueno, un saludo a toda su audiencia y estamos a las órdenes.